Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos ya en la recta final de las actividades de la feria. Hoy es el último día. Y bueno, ahora vamos a presentar dos presentaciones realmente en torno a lo que hemos llamado creación literaria y gitanidad. En primer lugar, tenemos con nosotros a Joaquín López Bustamante. Es un periodista, es comunicador, es escritor, gestor cultural. Él tiene un programa de radio desde hace ya más de 10 años en la radio pública que se llama Gitanos, Arte y Cultura Romaní. Ha ganado varios premios gracias a su labor en este ámbito de la comunicación sobre la cultura romaní, entre ellos el Premio Comunica con Conciencia de la Fundación Secretariado Gitano, el Premio Comunicación de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña y el Premio de la Hermandad Gitana de Andalucía. Es también escritor, ha publicado un libro, un poemario que se llama La Puerta Entorná, y ha sido director de publicaciones como el Chachipén o Cuadernos Gitanos. Él va a hacer una panorámica de cuál es la literatura gitana en España en particular, centrado un poco en la evolución en los últimos años y en las nuevas generaciones. Pero yo creo que para contextualizar un poco el tema, ¿cuántos gitanos hay en España, Joaquín? Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes. ¿Cuántos gitanos viven en España? No, Pilar. En España no viven 800.000 gitanos. En España hay 800.000 españoles que somos gitanos. Que me parece una puntualización pertinente porque el pueblo gitano es la minoría más antigua, más numerosa y más representativa de España, y la presencia gitana data de principios del siglo XV. Yo quiero ajustarme al tiempo, aprovechar esta oportunidad de poder mostrar, aunque sea someramente, el trabajo creativo de autores y autoras gitanos, y agradecer al Ministerio de Cultura y Acción Cultural Española la posibilidad de poder compartir este ratito aquí en la Feria de Frankfurt. Un acercamiento a autores gitanos que en las últimas décadas pues vienen haciendo interesantes aportaciones a la narrativa, a la poesía, al ensayo, a la literatura infantil, etc. Quiero tener una especial mirada hacia los jóvenes, porque desde la afirmación de su gitanidad, lo que los gitanos llamamos, bueno, un legítimo orgullo identitario, pues desde esa afirmación de definirse como sentirse gitanos, bueno, están también con esa creatividad desbordante, como es el lema de nuestro país. Lógicamente, después de tantos siglos, sobre todo en la ficción, desde Cervantes a Carmen Mola, hay 5 siglos de estereotipos y de prejuicios. Desde La gitanilla, que leí hace 30 años, hasta Carmen Mola, que la he leído hace 30 días. De ahí la importancia de que hablemos de narrativas propias, también de contranarrativas en la ficción, en el ensayo, y que sea importante reflexionar sobre algo que me parece de justicia, y es que los gitanos no seamos vistos solo como objeto de estudio, sino también como fuente de conocimiento. Claro, cuando se dice escritores gitanos, quizá no tendría, ahora es pertinente, porque el tópico nos señala que los gitanos solo sabemos cantar y bailar. Quizá llegará el día en que no haya que hacer esa, pero hay propuestas culturales de realizadores audiovisuales gitanos, artistas plásticos contemporáneos gitanos. Bueno, remarcarlo sí me parece pertinente precisamente por eso, pero el gran José Heredia Maya, quizá, bueno, sin duda, el mayor escritor gitano de nuestra historia, él decía, yo no soy un escritor gitano, yo soy un escritor en lengua castellana y sucede que soy gitano. El recuerdo a Heredia Maya como dramaturgo, poeta, ensayista, fue el primer gitano
profesor universitario en la Universidad Española, enseñaba literatura del siglo de oro en la Universidad de Granada. Y su primer acercamiento, que fue desde el punto de vista de la crítica, fue un grandísimo éxito, fue un poemario que se llamaba Penar o Cono, que en caló significa decir esto, plagado de léxico caló, en el que, bueno, hasta Vicente Alexandre lo saludó como una de las voces más singulares de aquel momento. Estamos hablando de principios de los años 70. Normalmente los pueblos minoritarios, minorizados, con una sin tradición libresca, literaria, escrita, los pueblos ágrafos hasta recientemente, como es el caso de los gitanos, el primer acercamiento que se tiene a lo literario siempre es a través de la poesía, que conecta con la tradición oral, ¿no? Y en este caso, históricamente, el corpus de lírica popular de nuestro país es un tesoro, y dentro de ese tesoro de lírica popular, en su mayor parte anónima, hay una parte importantísima que es la lírica popular flamenca, las coplas del flamenco de enorme belleza y que en grandísima medida son deudoras de autoría gitana. Unas coplas que están además plagadas de andalucismos y de términos y del léxico caló, aunque realmente hay muchas palabras del caló que han pasado ya a formar parte del castellano y que no necesitan traducción. Cuando en castellano decimos chaval, chaval es una palabra cuya etimología es romaní, pero que forma parte del castellano. A mí me ha interesado siempre esa imbricación de lo culto y lo popular. De ahí esa mirada a la lírica popular flamenca, a esa brevedad de una soleá de 3 versos que a veces no necesita el cuarto. Y grandes poetas en nuestra lengua, sobre todo la generación del 27, han escrito con esa métrica flamenca. Miren, yo publiqué hace poquito un poemario que se llama La puerta en Torná, que es un poemario flamenco en el que el título es un guiño a una soleá anónima que cantaba Fernanda de Utrera y que dice: dejo la puerta en Torná por si alguna vez te diera la tentación de empujar. Fíjense cómo con 24 sílabas se cuenta o se intuye o se sugiere una historia. La soleá puede contar una historia puede ser un aforismo, y esa brevedad de la lírica popular, que en este momento está denostada quizá un poco, y que hay autores y autoras que apostamos por la renovación del género, ¿no? Decíamos que Heredia Maya fue el primer profesor universitario. En el 76, porque en el 75 la censura franquista lo impidió, se estrenó Camelamos Naquerar, que fue el primer grito frente al secular antigitanismo y las persecuciones de mi pueblo en nuestro país. Camelamos Naquerar venía de este libro, Penar o Cono, donde realmente mostraba una voz propia, una voz gitana, una voz andaluza. De hecho, el grupo Agua Viva musicó poemas de Heredia Maya en aquel ¿Qué cantan los poetas andaluces?, ¿no? Luego vinieron otros libros. Fundó una revista de título precioso que además es su postulado ético, La mirada limpia. De Cervantes a Carmen Mola ha habido muchas miradas turbias, y la mirada limpia de José Heredia es una mirada inteligente, desprejuiciada, de mirar la alteridad, de mirar al otro con afecto. De hecho, uno de sus versos define su poética porque dice: un hombre tiene su hermano en otro hombre que tiene igual de limpias las manos.
En esa época hay tres nombres, tres intelectuales y artistas gitanos que en los 70 y en los 80 están en la vanguardia del arte de nuestro país. José Heredia Maya, Mario Maya, coreógrafo, y Francisco Suárez, dramaturgo y escritor teatral. Juntos y por separado hicieron muchas cosas. Francisco Suárez es un gitano que fue director del teatro, del Festival de Teatro Clásico de Mérida, que ha hecho más de 40 montajes de teatro grecolatino, y recientemente en el Teatro Español estrenó un diálogo del Amargo de Lorca muy especial, y también Los persas de Esquilo. Próximamente está preparando una novela que editará la editora regional de Extremadura, una novela sorprendente que se llama El mar de Tánger. Nombrar así a estos intelectuales gitanos nos sitúa un poco qué ha pasado en estas décadas. En el mundo del ensayo hay un hito, que es que en el año 1972, hace ahora 50 años, Juan de Dios Ramírez Heredia publicó el primer ensayo escrito por un gitano y se llamaba Nosotros los gitanos. Y aquello fue, para el mundo gitano, no había una casa gitana en la que no estuviera ese libro, pero fue además un bestseller, tuvo muchísimas ediciones por la editorial Bruguera de su tiempo. Luego Juan de Dios ha seguido escribiendo y ahí está su legado. Fue pionero, yo creo que ha sido pionero en todo, porque fue el primer gitano diputado, el primer gitano europarlamentario, el primer gitano doctor honoris causa. Y en ese momento, en el mundo asociativo, comienza algo muy importante para la literatura gitana, algo determinante, que es la edición de periódicos y de revistas. Algunas efímeras, algunas ya no existen, pero en las décadas hay tres revistas que han marcado especialmente la creación gitana. En primer lugar, en el año 1986, un periódico que todavía se publica, que se llama Nevipens Romaní, y que se publica puntualmente cada 15 días. En los años 90, una publicación que se llamaba, y se llama, que existe, o Chachipen, que significa verdad en romano, de ahí viene el chachi castellano para decir que algo está bien, y ya en los años 2000, Cuadernos Gitanos, que es una publicación del Instituto de Cultura Gitana, que se sigue editando, pero desgraciadamente ya no en papel, por cuestiones de costes, pero sí en digital. ¿Y por qué quiero citar eso? Porque los jóvenes gitanos que teníamos inquietudes literarias o periodísticas, mandábamos a Nevipens Romaní los artículos, nos curtíamos allí y escribíamos y nos publicaban allí en los años 80. Luego llega Ochachipen, que es una revista trimestral que ya mira más hacia Europa y traduce los textos, los artículos de los ensayos de gitanos de otros sitios del mundo, que gracias a Ochachipen los leemos en castellano. Y luego llega Cuadernos Gitanos en los 2000, que yo tuve el honor de dirigir en ese momento, en el que ya pensábamos que también era importante la estética, la cuestión gráfica y incluir temas gitanos relacionados con la música clásica, con el cómic, con el hip hop, etc. Ahora esa juventud, Diego, nuestra, pues la mayoría son youtubers o instagramers o tiktokers, pero en aquel momento era nuestra manera de poder publicar. Hay una colección importantísima que, una de las cosas que yo me siento orgulloso de que el Instituto de Cultura Gitana haya puesto en marcha, que es una colección bilingüe de poesía en castellano y en romano, que se llama I Barbal Purdel. Significa en romano el viento sopla. Es un verso de una canción del serbio Saban Bajramović. Esta colección lo que pretende es que el libro, por ejemplo, de Heredia Maya lo puedan leer en romano los hablantes de romano de todo el mundo y que poetas romaníes europeos sean traducidos al castellano desde su lengua original, que es el romano. ¿Te puedo hacer una pequeña pregunta? Porque yo creo que somos todos muy ignorantes. ¿El romano es la misma lengua? ¿Toda la comunidad gitana de distintos países habla la misma lengua? Es la misma lengua, está obviamente dialectalizada. ¿Pero se entiende? Se entiende, está estandarizada y se entiende
esa estandarización lo que ha hecho es que, a pesar de las diferencias, permita la intercomprensión, pues al igual que un hablante mexicano o un hablante español, ¿no? Hay millones de personas cuya lengua materna es el romanó. Y el Instituto de Cultura Gitana trata de traducir en castellano, pues no solamente la obra de Papusha, que fue la primera poeta gitana, polaca, que bebiendo de la tradición oral llegó a publicar. Hay una magnífica película que yo les recomiendo. La obra de Mateo Maximov, gitano superviviente de los campos de concentración. La obra de Rajko Juric, quizá el más importante poeta serbio, con un poemario deslumbrante, cuyo título es Sin casa, sin tumba. Y parece ser que el próximo título será la traducción al castellano de Santino Spinelli, un poeta italiano. Ojalá, también como español lo digo y no como gitano, pudiésemos traducir al romanó a poetas españoles, que sé que a la sensibilidad gitana les va a entusiasmar. Yo quisiera ver a Félix Grande o a José Ángel Valente o a Caballero Bonal traducidos al romanó. Recientemente me llega el esfuerzo titánico que separó y que retoma Presencia Gitana de traducir El Quijote. Y ahí están. No sé cuántos años tardarán, pero ahí están. Poesía. ¿Por qué? Porque al contrario que la retórica, la retórica dice menos de lo que dice. Siempre. La retórica dice menos de lo que dice, pero la poesía dice más de lo que dice. Entonces, muchos que hemos bebido de Heredia Maya, de la lírica popular, pues hay un plantel de poetas jóvenes, gitanos, sorprendentes. Helios Fernández Garcés bebe de la antipoesía de Nicanor Parra y ha escrito un poemario que se llama Mi abuela no leía a Marx. Noelia Cortés es una niña con 20 y pocos años, admiradora de Silvia Plath y de Oscar Wilde, y que ha escrito un poemario luminoso que se llama Del mar y la muerte, maduro para su edad. Yo le auguro a Noelia Cortés una gran carrera poética. En esta generación en la que yo leía a Noelia Cortés en un blog que se llamaba Peineta Revuelta, un blog activista frente al antigitanismo y frente a una realidad cultural, desgraciadamente, de actualidad en la cultura gitana, que es la desgitanización del flamenco. Bueno, ella habla también de la apropiación cultural, no vamos a entrar ahora. Yo quisiera, cuando hablábamos de las narrativas propias, y en este caso hablar de flamenco, este es un libro que habla de flamenco desde dentro, escrito por un gitano intelectual, un gitano músico, Pedro Peña, que pertenece a una de las familias troncales y fundacionales del flamenco, los Peña de Lebrija y de Utrera, hijo de la Perrata, hermano del lebrijano, padre del pianista David Peña Dorantes. Cuando hablamos de narrativas propias, estamos hablando de esto. ¿Por qué? Porque hay muchos másteres en universidades que hablan de flamenco y no invitan a los gitanos. Curioso, ¿no? Algo tendremos que ver con todo esto. Narradores gitanos, quiero citar a Joaquín Albaicín, tiene una voz muy poderosa, escribió una novela en anagrama, su debut literario, La serpiente terrenal, hizo un ensayo muy riguroso sobre tauromaquia, llamado Gitanos en el ruedo, y luego tiene muchos intereses. Los gitanos no tenemos que escribir necesariamente de lunares y de flamenco, ¿no? Albaicín tiene intereses como la Rusia de los Fares o Benedicto XVI, está trabajando en cosas de estas. También literatura gitana en castellano en América Latina. Jorge Emilio Nedich, un gitano autodidacta y que actualmente da clases de escritura creativa en la Universidad de Buenos Aires y que con su novela La extraña soledad de los gitanos fue finalista del Planeta en Argentina.
También en Colombia, Dalila Gómez Bao. Hay un movimiento emergente de autores latinoamericanos que escriben en castellano, obviamente. Mujeres, Séfora Vargas, Sally Cortés. Me apetece también hablar brevemente también de la parte ensayística. Joan Oleaque es un escritor, profesor, doctor en periodismo, cuyos 2 libros de ensayo se estudian en las universidades. El primero fue un libro terrible, Desde la tiniebla, un estudio de primerísima mano sobre el caso Alcácer de las niñas asesinadas en Valencia. Ese libro, él lo cubrió como periodista, la información para El País, pero ese libro es el punto de inflexión del tratamiento morboso y amarillista de los medios de comunicación y fundamentalmente la televisión de los temas de sucesos, y ese es un libro escrito por un gitano que se estudia en las universidades. También Joan Oleaque publicó tanto en catalán como en valenciano como en castellano otra aproximación a un fenómeno sociológico de nuestro país, que es la llamada ruta del bacalao, que ustedes saben que el epicentro era Valencia. Ismael Cortés, otro ensayista, actualmente diputado por Unidas Podemos en el Congreso, tiene un libro muy recomendable, Sueños y sombras de los gitanos, y también ha coordinado un libro que se llama Antigitanismo, 13 miradas, donde hay 13 ensayos de 13 activistas gitanos y gitanas. Emerge también la voz de una gitana combativa que se llama Pastori Filigrana, desde Sevilla. Combativa desde el punto de vista del activismo, es una gitana feminista, sindicalista y antirracista, con un discurso muy interesante. Y algo que puede ser una pequeña curiosidad, pero que a mí me parece muy importante, y la autora está muy contenta. ACAL acaba de reeditar en castellano un clásico de la literatura antirracista, El Mujer, Raza y Clase, de Angela Davis. En esa edición de la historia antirracista de Angela Davis está prologado por una gitana, por Pastori Filigrana. Es importante también la memoria histórica. Cada vez más hay estudios, investigaciones sobre los gitanos en la guerra civil. Las gitanas de la Asociación Romí de Granada están trabajando muy bien en ese tema, en recuperar también a Helios Gómez, no solamente como figura del anarquismo y como pintor y como cartelista, sino también esa faceta que tuvo Helios Gómez de poeta. Y cómo no, en la memoria histórica hemos de echar una mirada necesaria al holocausto gitano, al Samu de Repén. Holocausto que decíamos olvidado, pero más que olvidado es silenciado. Este libro es la autobiografía de Chaya Stoica, gitana austriaca, en primera persona. Esta es su historia. Y esta es la historia que tenemos que conocer. Ayer, cuando yo llegué a Alemania, termino, conocí la noticia de la muerte de Silly Smith, gitana sinti, alemana, 98 años, superviviente de Auschwitz. El día que entró una niña, su niña de 4 años fue asesinada. Ayer se apagan las voces de la memoria del Holocausto. Ayer murió Silly Smith, luz y memoria para ella, y que renazca en paz. Acabo, literatura gitana. Qué gozoso es encontrarnos con ilustradoras gitanas que escriben y publican estas maravillas de literatura infantil. Esta editorial, Altramuz, acaba de publicar también un libro, la reedición de una novela de otro escritor gitano, Antonio Ortega. Esta es una novela iniciática, biográfica, de un niño del Polígono Sur, de un barrio marginal de Sevilla. Él dice, y yo lo comparto porque muchos gitanos de esta generación nos ha pasado,
Él dice que somos hijos de la marginalidad salvados por la cultura. Y es completamente cierto. Quiero nombrar también a Lita Cabellut, la gran artista plástica gitana, que también ha publicado Bodas de Sangre, un libro de artista primorosamente editado. Quiero decir que la variedad temática, estilística y de géneros de la creación literaria gitana es enorme e imparable y emergente y bastante desconocida. Quiero darles las gracias con el proverbial saludo y deseo gitano de salud y libertad, que es lo mejor que se le puede. Y ya para acabar, permitirme que como esta es la Feria Española de la pluralidad y de la diversidad, pues esto de las gracias lo quiero decir porque además hay hablantes de euskera y de catalán y de valenciano y de gallego que son gitanos. Pues muchas gracias, moltes gràcies, moites grasas, escarri casco y en romanó, naiztuke. Muchas gracias, Joaquín. Está claro que eres un gran comunicador y vamos a tener que seguir tus programas de radio fielmente. Ahora va a intervenir Diego Fernández. Diego Fernández Jiménez es ensayista, es abogado, ha sido vicepresidente de la Unión Romaní Española, miembro del European Roma Rights Center, ha ocupado y desempeñado cargos políticos y desde 2007 es director del Instituto de Cultura Gitana. El Instituto de Cultura Gitana es una fundación pública que depende del Ministerio de Cultura y en la cual el Ministerio de Cultura contribuyó a crear. Para nosotros es muy importante, para el Ministerio de Cultura, en el cual yo también trabajo, y como Joaquín, varias de las publicaciones que ha citado, revistas, etcétera, precisamente provienen de este centro en el que se intenta poner en valor y dar a conocer eso, la cultura, todas las ramificaciones de la cultura gitana. Pero como estamos en una feria del libro, Diego nos va a hablar básicamente también de literatura, bueno, y de lo que quiera, pero la mesa. Nuestra mesa es Creación Literaria y Gitanidad. Buenos días, Diego. Muchas gracias por estar aquí. Lacho Dibes, Teoben Bastalé. Buenos días a todas y a todos. Es para mí un honor estar en esta Feria del Libro, también organizada por el Ministerio de Cultura y por Acción Cultural. Creo que está siendo un éxito y como español me siento muy orgulloso de todo el trabajo que habéis realizado, todos y todas, y eso demuestra que cuando todos tiramos con fuerza de los temas, al final salen todos, ¿no? Yo, en primer lugar, quiero felicitar a la magnífica conferencia que ha efectuado Joaquín, que no ha hablado de su libro, de su poemario, no ha hablado de su libro, de La puerta entornada o de la novela mía, pero yo en realidad quería hablarles de un país. Yo quería hablarles de un país de leyenda, ¿no? Y ese país de leyenda es España. Es un país mágico que en gran medida ha dado lugar a muchas civilizaciones diferentes, desde que el gran Hércules acudió al oráculo de Delfos y en uno de sus trabajos, en el 10º de los trabajos, tuvo que romper la tierra en el norte y en el sur y crear el mar Mediterráneo. Ya saben la leyenda griega. Y desde entonces, ese mar Mediterráneo que nos ha abierto a todos ha ido creando como si fueran diferentes capas que se sustentan las unas sobre las otras, un montón de culturas diferentes. Ese Mediterráneo que se ha llenado cántaro a cántaro de agua y que ha hecho que muchos pueblos derramen su sabiduría. Con teselas traídas de diferentes territorios,
Y eso es lo que nos engrandece a todos y de lo que nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Pues a veces los que tenemos el honor y la satisfacción de viajar mucho, pues nos damos cuenta de que cuando estamos lejos, muchos españoles, sean o no sean gitanos, se acaban agarrando a la tabla de los elementos culturales gitanos. Miren, en este momento son las 1:30 de la tarde. Estoy seguro que en Trafalgar Square en Londres o en la Piazza San Pietro en Roma habrá muchos españoles intentando afirmar su españolidad, intentando levantar los brazos, hablando de olés, intentando taconear para afirmar su españolidad con elementos gitanos. Y eso es algo muy importante porque de alguna manera simboliza la aportación cultural que hemos efectuado los gitanos a lo largo de la historia. Miren, un pueblo que en el año 420 de nuestra era, por una serie de circunstancias que no tengo tiempo de explicar, inicia un largo camino. Nosotros hablamos del Lungodrón, desde el noroeste de India, de Punjab, hasta llegar al final de la tierra conocida que había creado Hércules. Fíjense la importancia. Por eso la literatura gitana, como la historia del pueblo gitano, es una literatura que habla del largo camino, de la relación con la naturaleza, con los viajes, con los bosques. La literatura gitana tiene perfumes de cachemira, tiene especias de Samarcanda, piedras preciosas de Estambul o del Cairo, porque se han ido recopilando todos esos elementos culturales, esos elementos artísticos tan importantes, que se reflejan muy bien en el flamenco. Antes hablaba Joaquín del flamenco. Es que entiendan que la música, por ejemplo, en Occidente se hace de una manera muy diferente de cómo se hace en Oriente. En Occidente la música cuenta una historia, en Oriente la música lo que hace es crear un estado de ánimo. Cuando escuchamos flamenco, en realidad no estamos escuchando una historia. Las letras en el flamenco son muy cortas y muy contundentes, como verdades filosóficas, pero fundamentalmente lo que tratamos es de crear un estado de ánimo. Por eso, la literatura en los gitanos tiene mucho que ver también con todo esto. Y tiene mucho que ver con ese largo viaje y con esa llegada a Europa, a nuestros compatriotas europeos, donde desafortunadamente, como consecuencia del fundamentalismo religioso, en gran medida, de más temas, pero fundamentalmente el fundamentalismo religioso, se ha intentado exterminar reiteradamente al pueblo gitano, ¿no? Ocurrió en España con la Gran Redada en 1749 o ha ocurrido en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo en pleno siglo XX. Por tanto, la literatura gitana, como todo el arte gitano en general, es un arte o una literatura de rebeldía, de respuesta, ¿no? Porque toda segregación genera un etnocentrismo, ¿no? Y esto, si tuviéramos tiempo, lo hablaríamos desde la epistemología, por ejemplo, ¿no? Pero en cualquier caso, nuestros autores históricos son autores, me refiero en España, porque bueno, Joaquín ha hablado, y muy bien, por cierto, de grandes escritores noveles, pero claro, yo me quiero retrotraer un poco más, ¿no? Tanto a nivel de España como a nivel internacional, ¿no? Quizás el más conocido de los autores gitanos españoles es Federico García Lorca, ¿no? Sin embargo, no ha pasado a la historia como un escritor gitano, ¿no? Siempre se habla de que es un escritor que hablaba de los gitanos, pero nadie analiza que parte de su familia de Lorca era gitana. Con lo cual, eso ya mismo, en sí mismo, porque eran los Vargas de Fuentevaqueros, ¿no? Nunca sale el apellido Vargas. Nunca sale el apellido Vargas, salen otros apellidos, con lo cual, por definición, es un elemento claro de la discriminación
en la investigación, ¿no? O, por ejemplo, el tema de Helios Gómez, que ha tratado de pasada Joaquín, el mejor cartelista con diferencia de la Segunda República Española, que evidentemente toda esa cartelería de la Segunda República, de las barricadas, esa cartelería cubista, es Helios Gómez y la escuela de Helios Gómez. Y nadie ha sacado que el mejor cartelista de la República, en su momento mucho más famoso que Pablo Picasso, nadie ha sacado que era un gitano que además hacía unas poesías impresionantes, o sea, no solamente como cartelista, sino como un gran literato, ¿no? Rebeldía, respuesta, el romance de la Guardia Civil de García Lorca no se hubiera escrito si no tuviera elementos gitanos, obviamente, ¿no? Eso está clarísimo, leeros el romance o muchas de las poesías de Lorca. Yo soy un enamorado de Lorca y podría estar hablando aquí mucho rato sobre él, pero no lo voy a hacer. O miren ustedes, la literatura gitana muchas veces o sale como un elemento de rebeldía o sale en aquellas situaciones donde los gitanos están seguros de que si escriben algo no van a ser represaliados. ¿Eso en qué contexto histórico ocurre? Por ejemplo, les daré 2 o 3 datos para que me entiendan. La literatura clásica gitana en romaní es la literatura que se hace después de que se asaltara los palacios de invierno en el año 17 en Rusia. Esa es la literatura clásica, ¿no? Literatura escrita, además, en romaní, del que ahora hablaré un poco porque es muy importante también que entiendan la dimensión de romaní. Pero el escritor clásico en romaní es Alexandre Germano. Acaban creando el Teatro Romain de Moscú en el año 31, donde teatro que sigue existiendo en la actualidad. Es decir, en este momento en Moscú sigue existiendo un teatro gitano donde se representan dramas gitanos, y la primera obra que se representa es El mundo sobre ruedas de Alexandre Germano, ¿no? Y después Nina Dudarova, otra gran poeta gitana rusa, que escribe también igualmente en romaní, ¿no? O Nikolai Alexandre Pankov, o Olga Pankova, que escribe un libro de poemas espectacular, Amaré divesa, Nuestros días, ¿no? Una gran poetisa enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquel momento los gitanos sentían que el escribir externamente no les iba a generar ningún elemento de agresividad. Ocurrió exactamente igual en la Yugoslavia de los años 60 con el mariscal Tito, donde gran parte de autores, de escritores gitanos en romaní, pues se convierten en personas muy respetadas dentro del Estado, ¿no? Slobodan Berbesky, el gran diputado que hablaba en el Parlamento de Yugoslavia en romaní. Él se levantaba con su larga barba y hablaba en romaní en los años 60, ¿eh? O sea, que es muy importante que se entiendan. Un gran poeta que escribió después de la lluvia, El arco iris, o otro libro también muy importante, La tormenta, ¿no? Rajko Đurić, del que ha hablado Joaquín, que escribe viqueresco, bilimoresco, sin casa, sin tumba. O Ron Rodel Tan Calaotén. Los gitanos buscan un lugar en la tierra. Un gran poeta. Entonces, o en Francia, Mateo Maximoff, del que también ha hablado Joaquín, no nos podemos detener, evidentemente, o Jean Gamonet, una gran escritora francesa importantísima, o en Finlandia, Vero Baichar, o en Suecia, Katerina Taikon. Es decir, la literatura romaní es muy importante desde el punto de vista de gran parte de los países, en un idioma, porque contra lo que opinen o crean algunas personas, el romaní es un idioma importantísimo. El romaní es un idioma de la familia lingüística del sánscrito, un idioma que se intercomunica con el hindi. Por ejemplo, imagínense que el hindi lo hablan 800 millones de personas.
o el urdu, que lo hablan en torno a 200 millones de personas, que es el idioma oficial de Pakistán, o el panjabí, o el maharati, o el kashmirí, o el panjabí. Es decir, idiomas que permiten una intercomunicación con el romaní. Imagínense desde el punto de vista económico la importancia que puede simbolizar para editores, para muchas personas, el empezar a recopilar las tradiciones lingüísticas del romaní en Europa, que es un idioma, antes preguntaba Pilar a Joaquín, que si estaba estandarizado, está estandarizado desde la Comisión de Lingüística Internacional del Congreso de Varsovia, que se efectuó en el año 90. Es decir, los gitanos en nuestros congresos internacionales hablamos evidentemente el romaní o el inglés en determinados momentos o el español si estamos en España, ¿no? Pero en el romaní estandarizado habitual que permite esa intercomunicación, ¿no? Imagínense la línea de investigación que podemos abrir desde el punto de vista económico. No solamente estoy hablando de literatura, que desde luego también lo hago, pero me refiero también para editores, para empresas, para que entiendan el gran nicho de mercado que supone el romaní a nivel del mundo, ¿no? Les decía antes que la literatura gitana a veces se produce en aquellos momentos donde los escritores gitanos se sienten seguros. ¿Y qué ha ocurrido en España? Pues es obvio. Es decir, ¿cuándo empieza a haber escritores gitanos en España? A partir del primer instrumento jurídico que verdaderamente en España no es agresivo. Porque hasta la Constitución de 1978, incluida la República, todos los instrumentos jurídicos que definían el Estado eran claramente agresivos. La República Española hace la ley de vagos y maleantes. No hablemos ya del franquismo con los reglamentos de la Guardia Civil que establecían literalmente la persecución del pueblo gitano. Entonces, el primer instrumento jurídico que abre las ventanas en el Estado es la Constitución de 1978. Y entonces los gitanos empezamos a sentirnos seguros y tenemos una situación de igualdad y empiezan a surgir una cantidad de escritores importantes que empiezan a hablar de gitanidad con mayúsculas desde su españolidad, ¿no? En el Instituto de Cultura Gitana hemos hecho muchas publicaciones, muchas de ellas tienen aquí, algunas hemos efectuado con Acción Cultural Española o con el propio Ministerio de Cultura, ¿no? Y en todas ellas hemos acuñado un eslogan que nos da orgullo decirlo en España, pero nos da orgullo, mucho más orgullo decirlo casi fuera, ¿no? Cuando estamos lejos de nuestra tierra, ¿no? Decimos, España también es gitana, que es un concepto que define una toma de posición en el Estado, ¿no? Y eso nos permite el pisar fuerte, porque si en el ámbito literario hay una gran cortina que se va a ir descorriendo poco a poco, es la cortina del arte en general, ¿no? Pero de la literatura gitana. Porque está todo por escribir, está todo por traducir, está todo por hacer. Es como si no hubiera existido. Si yo, ahora cuando escuchaba a Joaquín, os miraba, ¿no? e intentaba adivinar si verdaderamente han leído a ustedes autores gitanos, ¿no? Estoy convencido que no, obviamente. ¿Por qué? Pues porque no es algo que realmente se haya efectuado. Por eso es tan importante y agradecemos tanto que en esta feria del libro de Frankfurt, por primera vez en la historia, esté presente la literatura gitana. Imagínense lo importante que es, pero también lo simbólico que es. Lo simbólico que es que sea la primera vez que en una feria internacional se efectúe. Por tanto, eso va a crear un efecto contagio. No debe existir nunca más una feria internacional del libro, no debe existir una feria internacional de cualquier cosa
que haga España, sin que se tenga en cuenta también el arte de los gitanos y de las gitanas. Diego, aquí hacemos gala de una gran puntualidad y No, es yo el voy a momento de terminar. cerrar un minutito. No, yo ya termino, yo ya he dicho, bueno, ya ven que soy muy pasional Sí. y por tanto creo que estaba pensando, miren, estaba pensando que en este congreso se debería escuchar romaní. Creo Sí. que era un elemento fundamental porque si algo aporta, aporta muchas cosas, no me entiendan mal. Está siendo maravilloso y estoy muy orgulloso de España, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que aportamos nosotros, aparte de la magnífica intervención del gran poeta Joaquín López Bustamante, es también escuchar romaní, que es un idioma español como cualquier otro, que ese es otro de los elementos, ¿no? Y entonces pensaba si iba a leer a Papucha, por ejemplo, en ese documento, que les aconsejo que no pierdan todos estos libros, cójanlos directamente porque Papucha es una gran poeta, ¿no? O Mateo Máximo. Pero al final me he dado cuenta de que, claro, soy el director del Instituto de Cultura Gitana y debo de ser claramente institucional. Y creo que lo más institucional del romaní es el himno internacional del pueblo gitano, que es un himno internacional que se crea inspirado en la Segunda Guerra Mundial y que hace Jarko Jovanovic sobre un poema popular que existía y que se recapituló y que se llama Yelem Yelem. Yelem Yelem, escúchenlo en la red, pueden escucharlo el himno como es. Yo ahora lo voy a leer en romaní y luego lo leeré en español para que entiendan la importancia de este himno. Cualquier congreso en todo el mundo que hagan los gitanos empieza siempre con el himno internacional del pueblo gitano, ¿no? Habla de niños, como verán, y del nazismo, fundamentalmente del nazismo. Jelem, jelem, lungo nedromensar, maladilem baxtale romensar. Ay, romalen, cotartumen aven, echarensar bocalechavensar. Ay, romalén, ay, chavalén. Ay, romalén, ay, chavalén. Sasa vivam mari familia, bubardà la icali llegia. Sarenchin da birromen, birromnien, mascarlen de bitinne chaborren. Opre Roma, isi bac sacana, ay de mansar salumia que Roma, o calumui, taekale jaca, camabalen, saekale draca. Ay, romalén, ay, chavalén. Déjanos aplaudirte, que creo que es una ocasión importante haber oído. Es una ocasión espectacular. Para mí me siento muy feliz, ya ven, y compartir con vosotros, con vosotras, este momento. Les traduzco. Anduve por todos los caminos y vi gitanos de gloria y alegría. ¿De dónde venís, hermanos míos, con vuestras caravanas y vuestros niños siempre hambrientos? Ay, gitanos, ay, hermanos gitanos, primicos míos. También un día yo tuve una nación, una gran familia, y la demoníaca negra legión nazi nos exterminó. En sus campos de concentración fueron tronchados los gitanos y las gitanas, con sus niños en las caderas. ¡Ay, gitanos, hermanos míos del alma! Arriba, gitanos, ahora es el momento. Vayamos juntos por esta tierra. Disfrutemos de las caras morenas y los ojos negros, que su belleza es tan dulce como las uvas negras. Ole, gitanos, ole mi familia gitana.
Pues muchísimas gracias a todos por venir, sobre todo a ellos dos, a nuestros dos exponentes, conferenciantes, Joaquín, Diego. Muchísimas gracias.